Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta tertulia de expertos en literatura basado en el libro de El perseguidor del famoso autor Julio Cortázar. Muchas gracias por su aceptación a esta invitación. Tenemos como participantes, tenemos al doctor Galo Silva, docente universitario de la Universidad Nacional de Chimborazo. Tenemos a la licenciada Brigitte Zárate, docente de una unidad educativa en Riobamba. También contamos con la presencia de la licenciada Fernanda Erazo, docente de la unidad educativa Simón Bolívar en La Guagrio. Contamos con la presencia de Aarón Palacios, licenciado en literatura. También contamos con la presencia de la licenciada Jessica Moina, licenciada en literatura. Una vez más, agradecerles por esta invitación a todos ustedes, ya que esto forma parte de nuestro proyecto del tercer módulo en nuestra maestría. Conjuntamente con la licenciada Carla Vera y mi persona les damos esta bienvenida. Empecemos. Pues bien, sabemos que El perseguidor es una obra corta de Julio Cortázar que gira en torno a Johnny Carter, un talentoso pero atormentado saxofonista del jazz. Su relación con Bruno, un crítico que intenta comprenderlo y al mismo tiempo intenta escribir su biografía como tal. Estos temas que abordaremos serán la percepción, la genialidad, la locura, la percepción del tiempo, las limitaciones del lenguaje y la tensión del arte y la sociedad. Sintámonos libres de poder opinar y todos aportar para esta magnífica tertulia de esta noche. Sí, ahí sí. Ahí ya se está visualizando. Sí, podría empezar, por favor, con su participación nuestro querido doctor Galo Silva. Bienvenido, profe. Profe, disculpe, tiene el micro apagado. Perfecto, perfecto. Bueno, primeramente un saludo afectuoso y cordial. Muchas gracias por la cordial invitación a nuestras queridas exalumnas, ¿no? Un grato honor mirarles aquí por este medio, luego de algún tiempo que ya dejaron las aulas de nuestra querida Universidad Nacional de Chimborazo, ¿no? Qué emoción, qué alegría mirarles que están cursando estudios de posgrado. Qué excelente, ¿no? Deseándoles la mejor de las suertes, los mejores éxitos, que sigan adelante con sus proyectos. Bien, en torno a la temática que nos reúne en esta noche, una tertulia literaria muy, muy interesante, hablando específicamente de la literatura latinoamericana, pienso yo que la figura de Julio Cortázar ha creado un antes y un después en esa visión de una literatura un poco más metafísica, de jugar con los tiempos, de encasillar a los autores en una especie de un tiempo-espacio, ¿no? Y específicamente en este cuento de El perseguidor, yo le veo mucha intertextualidad. A lo mejor el mismo Cortázar no sabía de que este cuento iba a crear un enlace o iba a ser la base para lo que sería luego su obra cumbre, Rayuela, ¿no? Específicamente yo le veo mucha similitud en torno a la forma como juega el maestro Cortázar con los personajes. Y esto a mí me llama la atención, ¿no? A veces nosotros no tomamos mucho en cuenta la intertextualidad como tal. No se le da esa importancia que si comenzamos a leer varias obras, a lo mejor del mismo autor, vamos a darnos cuenta específicamente de los límites que se puede llegar o la fragmentación, como decía, del tiempo y el espacio. Entonces, ese sería. Pero ya centrándonos un poquito más en el mismo cuento de El perseguidor, a mí cuando tuve el primer acercamiento con este texto, la primera idea que se me vino a la mente fue a lo mejor que el autor quería ubicar al personaje como una persona acosada que estaba siendo perseguido, en este caso por uno de los segundos personajes, ¿no? En este caso Bruno,
¿Qué trataba? Pensamos que el mismo Julio Cortázar trata de ubicar. Entonces, yo veo a Julio Cortázar como, y específicamente en este cuento del perseguidor, como uno de esos ejemplos claros, ¿no? De una complejidad textual, porque nos invita a tratar de entenderlo, porque juega y cambia con el tiempo, juega y cambia con los personajes, con las acciones. No hay una lógica secuencial clara y sí veo muy interesante ese paralelismo que ustedes le ponen al texto con la música del jazz, en el sentido de no tener un orden claro, sino que va convirtiéndose en una constante irrupción de notas y en la obra sería una constante irrupción de actos y acciones que nos invita pues a tratar de entenderlo, qué es lo que quiere decirnos el autor. Eso sería mi aporte. Muy buenas noches a todos. Bien, para, para poder hablar un poco sobre esto, eh, no es que simplemente haya sido una casualidad que Cortázar haya elegido el jazz como este símbolo. Como dice el doctor Silva, hay una complejidad y el jazz es uno de los géneros más complejos de aprender, porque para poder extender esa ruptura que hay, esa, perdón, esa complejidad que tiene, hay que saber mucho para poder llegar a esa armonía. Y en este cuento lo que hace Cortázar es manejarlo como si fuera un jazz. No se va a entender al inicio, tiene complejidad, se vuelve a leer y es lo mismo que el jazz. Se tiene que volver a escuchar y ahí se va a poder encontrar su armonía. También hay un punto que quería agregar desde antes, es que aparte de que el jazz es un símbolo de rebeldía, también es un símbolo de libertad, algo que va a la mano con lo que es el existencialismo que lleva Johnny. Johnny busca eso. A través de lo que es el jazz, busca esa libertad de su personaje a través de las sustancias para poder llegar primero él a entenderse, ya que en sí es un genio y él no encuentra a una persona o algo que lo pueda comprender. Entonces, él lo que va a ir es buscando esta, esta libertad y bueno, llegando a esto de lo que es la autodestrucción. Así que en sí, para mí, que a mí que me encanta la música, el jazz fue un punto muy clave para poder narrar la obra y también, como Cortázar lo vio, narrar al ritmo del jazz. Esa es mi intervención. Sí, gracias, vale. Em, en realidad, bueno, en esta parte, a mí sí me gustaría preguntarles a todos, porque yo, por más que intenté responderme a esta pregunta, en realidad no pude hacerlo. ¿Qué no se puede decir a través del arte? En mi caso, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, también soy músico, me gusta cantar, y para mí, todo se puede decir a través del arte. Para mí, un poco concebir el hecho de que exista algo que no se pueda decir a través del arte es irreal. No lo sé, me pasé pensando mucho tiempo en realidad en esta pregunta, pero en realidad para mí el arte, tal vez podrían decir que puede ser lo estético, porque podríamos considerar el arte estético, pero creo que aquí sabemos que no es así, ¿no?
Eso es una pregunta para todos, ¿no? Tal vez me lo puedan responder hasta cierto punto, porque para mí el arte es todo. Para mí el arte se puede ver de diferentes formas, se puede demostrar lo bonito, lo feo, lo desagradable y todo eso, ¿no? Creo que ahora me quiere responder, pero una cosita más como para cerrar mi intervención con respecto a el punto número 3 y de una vez ya cerrar con mi idea en el narrador. Yo creo que tanto la crítica como la empatía y la traición del sentido se ven reflejados en el personaje de Bruno. Bruno es crítico con, con Johnny. En ciertas partes se ve que hay mucha empatía, porque él ya no fue solo su biógrafo, ¿no? Sino también ya fue su mejor amigo. Hasta cierto punto, Johnny lo quería, lo apreciaba bastante a Bruno y le contaba todo, e incluso en sus momentos de delirio lo llamaba. Entonces, yo creo que no, es muy poco probable que Bruno no haya desarrollado la empatía para con Johnny, ¿no? Y pues, en realidad, yo creo que hasta cierto punto Cortázar se puso en la piel de Bruno o Bruno se puso en la piel de Cortázar, pero yo creo que Cortázar por ahí estaba metido porque, como recordemos, ¿no? Johnny está basado en alguien que admiraba mucho, Cortázar. Entonces creo que va por esa parte. Y a ver si ahora me puede ayudar respondiendo a esa pregunta que tenía, porque para mí el arte lo es todo. No sé si es una concepción demasiado individualista y no puedo verlo más allá, pero me gustaría saber su opinión. Bueno, voy a hablar que no es algo del cuento, pero yo leí y comparto siempre con mis estudiantes estado de una carta a una señorita en París y hay algo que es irreal, que es el vomitar conejitos. Justamente en ese cuento es el vomitar conejitos. Y para mí es algo irreal, o sea, ¿cómo una persona puede vomitar conejitos? Julio Cortázar usa siempre estas analogías. ¿Cómo narrar lo que no se puede decir a través del arte? Es algo como una trampa a la vez, porque justamente en la música hay una banda que me gusta bastante que se llama Caifanes, y vi una entrevista donde a un guitarrista se le solicitó que haga un solo que suene a dragón. Y entonces el guitarrista dice, ¿cómo puedo hacer que mi solo suene a dragón? ¿De qué manera lo puedo hacer? Pero me refiero a esta parte analógica con Cortázar. ¿Cómo puedo hacer que mi obra suene a jazz, se lea jazz? Entonces Julio Cortázar se las ingenia. Y nosotros como escritores, algunos, podemos ingeniarnos este tipo de cosas a través de nuestra imaginación, nuestra forma de ver, nuestras metáforas. Siempre hay una forma de buscar esto. Bueno, yo quiero hacer referencia a la intervención de Brigitte hace un momento, ¿no? A mí me encanta escuchar realmente a Brigitte. Me encanta porque ella está demostrando de que pese a lo que se puede conseguir, y a veces nosotros como amantes de la literatura sabemos que el conocimiento da poder, y a veces ese after ego nos comienza a invadir y comenzamos a sentirnos superiores, a sentirnos más que las demás personas porque simplemente hemos leído más o conocemos más. Y la pregunta que hace Brigitte realmente demuestra su humildad, pese a lo que ella ha conseguido,
Y yo he seguido de cerca la carrera de Brigitte, inclusive como escritora. He leído sus libros que los ha publicado y sigue con esa misma humildad, ¿no? A lo que pregunta, dice, me podrían decir si a través del arte, no sé si estoy equivocada. Solo con esa pregunta ya a mí me hace entender la grandiosidad de Brigitte y para mí realmente es una alegría escucharla en esta noche. Dando contestación a la pregunta que planteaba, pues indudablemente todo se puede describir a través del arte porque Sí, bueno, para dar un poco de cierre, y bueno, gracias, doctor Garito, por sus palabras, en realidad me hacen muy feliz, pero muchísimas gracias por esas palabras, en realidad las guardo en mi corazón para siempre, muchas gracias. Bueno, gracias por también responderme a la pregunta, ¿no? Yo creo que creo que estamos de acuerdo todos que el arte es, creo que el mejor transmisor de sentimientos, el mejor transmisor también, como decía Vale, de los demonios que tenemos dentro. Yo me acuerdo mucho que una X persona una vez nos dijo que el escritor jamás puede dejar el alma en sus escritos como tal. O sea, que no se puede, en las escrituras que nosotros hacemos no podemos como ponernos como un espejo allí. Me pareció súper raro, porque siento que todos nuestros sentimientos como escritores, todo lo que pensamos, incluso lo que imaginamos, es parte de nosotros. Y aunque sea en el cuarto, quinto, sexto, séptimo personaje que nosotros escribamos, tal vez estamos ahí, en algo, en algo. Entonces yo creo que el arte en realidad es el mejor espejo del alma del escritor y que no se puede separar hasta cierto punto el escritor del arte, pero a la vez sí. Bueno, eso es otra cosa que también está en debate, ¿no? Pero creo que sí, básicamente el arte es lo mejor que puede haber en esta vida ya. Es esto. Vamos a escuchar. Bueno, para agregar de por qué algunos escritores tal vez digan que no se puede agregar el alma a sus producciones, más que nada hay que tomar en cuenta que nosotros somos seres humanos y los escritores también. Entonces, tal vez Cortázar en este tiempo que escribió El Perseguidor, él era una persona con sus características, con su forma de pensar. Y cuando leemos Rayuela, nos damos cuenta que a pesar de que hubo una linealidad, que es la misma persona, va a ser un poco diferente. O sea, en cada obra de cada artista hay una diferencia. ¿Por qué? Porque vivió procesos de maduración, tal vez vivió algunos procesos de la vida que lo llegó a transformarse. Entonces, decir que dejó toda su alma en una obra en realidad también no vale generalizar porque ese artista puede transformarse, puede ir cambiando, puede incluso cambiar de cuentos. Algunos solamente escriben novelas, decidió hacer cuentos, decidió hacer poemas. Entonces, creo que va más hacia eso. Y con respecto de cómo narrar lo que no se puede decir a través del arte con El Perseguidor, tenía en mente una línea, creo que Johnny dice, a través de la música yo me puedo expresar, pero cuando lo hago, siento que la gente no me entiende. Y creo que más da porque él, creo que por acá tengo la cita, por acá estaba, allá. La música es lo único que me está ayudando a decir lo que quiero decir, pero apenas lo digo, ya no es eso. Entonces, va más hacia lo que uno, o sea, el espectador siente, porque hay canciones que para una persona son las mejores o sienten empatía, sienten alguna catarsis, otras dicen no, no me gusta y es más eso. En este caso, Johnny se expresa, pero el espectador no entiende lo que Johnny quiere expresar y ahí es donde Johnny cae en lo que sería eh, esta autodestrucción, esta soledad, porque él es un genio, quiere que alguien capte su mensaje y él hace todo lo posible para que se exprese ese mensaje y el espectador no lo logra entender. Esa era mi intervención.
Sí, bueno, muchísimas gracias igual por las intervenciones hasta ahora. Con respecto, bueno, a la intertextualidad y las referencias también culturales que tenemos en esta magnífica obra de Julio Cortázar, bueno, la intertextualidad sobre todo construye un entramado que realmente enriquece este relato de Cortázar y además lo convierte también en una obra con múltiples facetas, como ya lo hemos discutido también pues en los diferentes puntos que hemos tratado. Tenemos primero a este personaje, al protagonista Johnny Carter, que también es una referencia a uno de los máximos exponentes del jazz y que era muy valorado por Cortázar. Entonces tenemos primero esta intertextualidad entre la obra y también la música como tal. Entonces hacemos esta relación en el jazz y en la forma de narrar de Cortázar, que ya lo había dicho en un punto anterior. Realmente el jazz, como Aaron muy bien lo dijo, es improvisado y tiene también estos pequeños fragmentos, ¿no? Es fragmentado. Y precisamente en la narración de Cortázar también tenemos digamos, esta ruptura de las secuencias narrativas, no tenemos una estructura común, ¿verdad? Que tiene el inicio, que tiene el desarrollo y que tiene el desenlace, sino que empezamos de una en este primer encuentro que tienen, donde ya se nos muestra la condición de Bruno consumido pues precisamente por la adicción a las drogas también y al alcohol. Entonces tenemos esta primera intertextualidad en el jazz, a modo también de insertarlo a la voz narrativa, en este caso que ocupa Julio Cortázar en El Perseguidor. Brigitte, por favor. Gracias, Carlita. Bueno, ese es el punto que yo estaba esperando porque me gusta muchísimo. Bueno, para mí es súper divertido tal vez un poco meterme en la cabeza de los escritores y ver y preguntarme, ¿no? ¿Qué leyeron antes? ¿Qué les llevó a escribir esto? ¿Qué, no sé, leyeron lo mismo que yo? ¿Estoy viendo yo de una forma distinta las cosas? Pero em, yo me voy a centrar mucho en el personaje de, obviamente, de Johnny, que es eh, el principal, ¿no? Pero también en el hecho de que en la literatura hay muchos personajes como Johnny. Hay muchos personajes como Johnny. Estoy segura que Cortázar hasta cierto punto, eh, obviamente aparte de la persona real en la que él se inspiró, hasta cierto punto creo que pudo haber influido. Sabemos que Cortázar empezó leyendo a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, este escritor tan magnífico de terror y de varias cosas más de poesía, era un personaje parecido a Johnny. Era una persona de igual forma, un genio maligno, podríamos decirlo. Tal vez se inspiró en él también para crear el personaje. Se me viene a la cabeza también un poco, y no sé por qué yo siempre pensaba y pensaba y pensaba, es en Lord Henry, un personaje muy importante para Oscar Wilde. En el retrato de Dorian Gray. Entonces, para mí era leer a Johnny Carter y leer a Lord Henry, pero menos borracha, hasta cierto punto. En realidad, eh, Lord Henry fue para la figura de Dorian Gray la perdición, y yo tenía miedo que pasase eso con Bruno, ¿no? El hecho de que él se vaya a los pasos de Johnny como lo hizo Dorian Gray con Lord Henry, que hasta cierto punto fue la perdición de la pureza de Dorian Gray. Yo pensé que iba a pasar eso. Ventajosamente Bruno tuvo un poco más no sé, de carácter para no seguirlo, pero sabíamos que hasta cierto punto lo admiraba. Entonces, yo veo ahí una gran intertextualidad, porque hay muchos personajes que, que son como Johnny Carter, que yo siento que se pueden ver en diferentes otras obras. Eso era lo que quería acotar con respecto a ese punto.
Bueno, con respecto a lo que decía Brigitte también precisamente de Lord Henry, que es el que corrompe por completo a Dorian Gray, realmente no lo había pensado hasta que lo has mencionado en este momento y encuentro una gran referencia también en el sentido, bueno, no solo pudo inspirarse en este personaje, sino también en otros, porque siempre, bueno, no siempre, pero en la mayoría de las veces en la literatura también se presenta a este personaje no puritano, que siempre se interesa de una u otra manera también por este otro personaje que se sale de las convencionalidades de la sociedad tradicional como tal. Entonces se me hizo bastante interesante esta intertextualidad que encontraste, Brigitte, y como siempre, fascinada igual con tus intervenciones. No sé si alguien más quiere acotar algo de este punto o ya pasamos al punto 5. Pasemos entonces al punto 5. Sí, bueno, precisamente con respecto a este punto, desde el estilo, Cortázar realmente rompe con esta narrativa tradicional, como ya lo habíamos mencionado también, no tenemos a lo mejor una estructura clara en el cuento, tenemos, por ejemplo, diálogos que son interrumpidos, escenas también que se interrumpen, pero precisamente en los diálogos también porque cuando Johnny dice algo, inmediatamente tenemos la interpretación del narrador, que en este caso es Bruno, que también se sitúa como protagonista en el cuento, junto también a Johnny. Pero precisamente es esto lo que realmente no, bueno, responde de una forma que no adorna el contenido, ¿verdad? Sino que lo encarna y nos hace también reflexionar más allá realmente de cuál es la condición en la que se encuentra Johnny. Y también, de cierta forma, esta narración que utiliza Cortázar nos hace empatizar bastante con el personaje de Johnny, pero a la vez también como lo decía Brigitte, no, en el primer punto no deberíamos enaltecer a estas figuras. Sin embargo, a lo mejor también esta narración, al menos a mí, sí, ya realmente ha acabado por el consumo excesivo de drogas. Entonces, realmente Cortázar a nivel de estilo narrativo logra precisamente eso, que es cautivar al lector y hace que realmente no solo nos quedemos con, bueno, leí este cuento y se acabó, sino que siempre nos lleva como que a profundizar un poco más en lo que realmente él quería decir. Y bueno, a nivel también de fondo, no solo nos encontramos con esta situación en la cual Bruno está escribiendo sobre Johnny, sino que realmente vamos más allá y también tenemos muchas cuestiones existencialistas con Johnny precisamente, que no encuentra un modo de encajar en la sociedad, que a pesar de todo lo que él puede conseguir con su arte, porque es extraordinario y tiene personas que lo admiran, él no puede ser feliz. Entonces también tenemos este planteamiento que realmente muchas veces creo en algún punto todos nos hemos hecho de por qué estoy aquí, realmente qué es lo que a mí me hace feliz. Entonces lo tenemos precisamente en Johnny y Cortázar logra en el fondo de toda esta narración que realmente nosotros también tengamos esta experiencia como lectores de podernos identificar si en algún momento nos hemos sentido como Johnny, a lo mejor perdidos y refugiándonos en nuestro arte, porque el jazz a fin de cuentas era el escape de la realidad que tenía Johnny y precisamente aquí también tenemos esta ruptura del tiempo en la narración. La realidad, ¿verdad? Donde Johnny era feliz, todo estaba bien, solo cuando estaba con el jazz y luego tenemos el mundo de fuera donde nada lo satisfacía. Entonces realmente la pluma de Cortázar, creo yo,
se refleja toda la genialidad de él con esta obra y también con La Casa Tomada y Rayuela, como lo mencionaba mi compañera Valeria. Veo que tienen alzada la mano Brigitte y Galito. Brigitte, por favor, y luego el profe Galito. Muchas gracias, Carlita. Bueno, eh, genialidad de Cortázar es demasiado grande. Yo tuve la oportunidad también de leer hace poco La continuidad de los parques. Este cuento también de Cortázar que es interesantísimo porque no sabes quién es el principal, no sabes cómo está escrito hasta cierto punto, pero yo creo que fue un cuento creado justamente para mostrar esta genialidad, ¿no? Lo que le gustaba a él, mover la perspectiva, lo del tiempo también. Entonces, enfocándonos en este cuento, objeto de análisis, Cortázar rompe con la estética de su trabajo anterior. Dice que una vez le escribieron una carta después de haber leído su antología de cuentos en el que se encontraba el perseguidor y le dijeron, ¿por qué no vuelves a lo que hacías antes? A la fantasía que hacías antes, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Y Cortázar dijo justamente, como decía Fernanda, me parece, que él ya no es el mismo y que no podría volver a crear las mismas historias que hacía él antes. Entonces, en esta ocasión, él se enfoca en el realismo, en los personajes más humanos, todos, ¿no? Johnny, yo le digo Dede, pero me parece que se pronuncia Didi, Tika y todos los personajes son más humanos. Entonces la construcción de personajes que hace él es como tú puedes fácilmente poner a esos personajes en diferentes situaciones y tú sabes cómo van a reaccionar. Y tú sabes cómo van a reaccionar esos personajes. Y de igual forma, la construcción de Bruno, a pesar de que no sabemos mucho de la vida de Bruno, sabemos ciertas cositas igual y sabemos que es un personaje muy bien construido por parte de Julio Cortázar. Y en tanto a los cuentos, yo creo que es una de las mejores formas de escribir. Es cuando tú no quieres hacer la novela, que bueno, en mi perspectiva, para mí la novela es el género literario por excelencia, a mí me encanta la novela, pero cuando quieres hacer algo corto, algo que sé que necesito condensar una acción, cuando quiero enfocarme en algo, el cuento es preciso, es una herramienta precisa del género narrativo. Y de igual forma, yo creo que también es, como decirlo, ¿cómo decirlo? El elemento que nos acerca más a la lectura porque uno no es tan largo, dos, acción, 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 y tres, nos ayuda a conocer súper bien los personajes. Entonces, las personas, me comentaban las chicas que el objetivo también de esta tertulia era llevar a la gente a leer. Yo siempre les recomiendo, lean un cuento. Cuando leen los cuentos o los microcuentos, yo siempre a mis chicos les hago escribir microcuentos, les hago leer microcuentos, y puede ser el inicio de todo. Puede ser el inicio de una vida lectora súper excelente. Y yo creo que, de hecho, este cuento, que bueno, es considerado un cuento largo, en mi perspectiva, para mí, me da muchísima más curiosidad de saber más la biografía de Cortázar y también sus obras. Entonces, yo creo que es una buena forma, ¿no? El cuento es un buen artefacto para poder iniciar a la gente a la lectura. Esa es mi intervención. Muchas gracias. No sé, ya, muchas gracias. Estaba esperando que me den el paso. Bueno, y es una de las facetas de los profes de lengua y literatura, de los maestros de lengua y literatura, ser promotores, ser promotores de lectura, incentivar, motivar para que este club sea más grande cada vez, ¿no? Y en la parte final, creo que estamos ya entrando en la parte final de esta tertulia. Existe en el mundo de las letras un axioma muy importante, ¿no? Muy importante. El español Dámaso Alonso habla de una dicotomía literaria, por ejemplo, las famosas dicotomías literarias. Y aquí en este cuento yo veo y analizo que efectivamente existe una dicotomía literaria. Hablaríamos de esa dicotomía en cuanto tiene que ver a lo indeleble e inmortales. Han pasado ya muchos años, este cuento se escribió en el siglo pasado,
Más sin embargo, todavía lo seguimos leyendo con gusto, analizando, invitando para que otros amigos que les gusta la lectura puedan tener este acercamiento con el escrito de este autor, con el texto de este autor argentino. Y lo indeleble porque se convierte en un reto, y aquí se puede analizar inclusive desde una reflexión metafísica. Dentro de las funciones del lenguaje, una de las más claras que tenemos nosotros como intérpretes de la lengua española es justamente el amor hacia el idioma. Esa es la visión de la metafísica, de la metalingüística como tal. Y claramente recuerdo yo, ustedes a lo mejor lo habrán leído, a este escritor alemán, ¿no? Ludwig Wittgenstein, en una de sus conferencias cuando se encontraba en Italia, dijo una frase que se ha convertido en frase célebre y que a lo mejor explica o nos viene como anillo al dedo para entender hoy lo que estamos hablando y también poniendo en el tapete de discusiones la complejidad del texto de Julio Cortázar, ¿no? En esta conferencia en Italia, pese a que él era alemán, manifestó i limiti del mio linguaje sono i limite del mio mondo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Creo yo que esto lo dice todo, ¿no? Si nosotros creemos que podemos entender a un autor, va a partir justamente de nuestros propios conocimientos y entender esta complejidad de las letras siempre se va a convertir en un reto. No sé si tendré tiempo para despedirme, pero quiero agradecer, realmente para mí ha sido esta noche una noche especial, una noche placentera, diferente. Cuando me llegó la invitación por parte de Carlita, pese a que tenía hoy una noche un tanto agitada, que estamos en algunas situaciones familiares, algunos compromisos, y aquí inclusive vamos ya directo al compromiso que teníamos, no lo dudé, porque nosotros siempre estaremos a las órdenes para mis queridas exalumnas, exalumnos. Siempre hay ese grato recuerdo de las aulas, de lo mucho que ustedes aportaron en cada uno de nuestros encuentros académicos. A lo mejor con Vale estuvimos más en el campo del Zoom, estuvimos más trabajando en la virtualidad. Lo mismo con Jocelyn, con Brigitte, como yo le conozco como Brigitte aquí, aunque aquí veo Jocelyn, yo le conozco más con Brigitte. Con Carlita y con Aarón, bueno, ya tuvimos más la oportunidad de trabajar en la presencialidad, de conocernos un poquito más, pues, pero igual, los recuerdos siempre estarán presentes, yo los llevo mucho en mi corazón, y como docente yo siempre soy seguidor de un axioma que dice que un maestro es bueno cuando sus estudiantes lo superan. Y si ustedes llegan a estos niveles, para mí, créanme que es un orgullo y diré deber cumplido. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por sus palabras, profe Galo, y como, bueno, lo decía Valeria, realmente usted es uno de los profesores que creo yo desde la perspectiva de, por no decir todos, la mayoría de los estudiantes de la carrera, realmente siempre tenemos presente al momento de trabajar sobre todo temas de oratoria, porque creo que era lo que más se desarrollaba en sus clases y precisamente también porque pues su tono lo daba y practicábamos bastante esto de la oratoria también y las participaciones orales. Entonces es un
placer, bueno, ha sido un placer realmente tenerlo aquí. Muchísimas gracias también por colaborar con nosotras. Realmente me ha gustado demasiado este espacio también que hemos compartido, ver a Brigitte, ver a Aarón, compartir también con la compañera Fernanda y bueno, con Vale, que somos compañeras de maestría. Ha sido realmente un espacio muy enriquecedor también que hace que añore las épocas de universidad precisamente y también me deja pensando que esta es la primera vez que hacemos esto, pero deberíamos hacerlo más seguido y a lo mejor invitando también a otros compañeros de la carrera, porque son espacios que a la final nos sirven demasiado a nosotros espacios para compartir. Pero bueno, ya como dándole cierre a toda esta tertulia, nosotros realmente hemos abordado varios temas como el artista maldito, el paso también, bueno, el peso del tiempo como un problema filosófico, los límites del lenguaje, precisamente con la frase que decía el profe de Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, que lo estudiamos precisamente con la doctora Ada en filosofía del lenguaje. Y bueno, también hemos visto la genialidad de Cortázar al presentarnos no solo en fondo, forma y estilo a un personaje Johnny con el cual nos podemos nosotros relacionar, un personaje tan incomprendido también y realmente este cuento no solo se reduce a lo biográfico, sino que también nos vamos más allá y es una radiografía del ser humano y cómo nosotros nos sentimos a veces. Precisamente Johnny Carter, ese músico que, como él dice, ya tocó mañana, ¿verdad? Nos obliga a detenernos un poco y a cuestionar también nuestras propias formas de ver el mundo y cómo realmente nosotros podríamos exteriorizar un poco más lo que sentimos. Al menos, bueno, yo no estoy, la verdad, bastante alejada también de esta producción literaria, pero yo sé que Brigitte, Aarón y bueno, el profe Galo también son excelentes escritores, sobre todo también la poesía de Aarón, que he tenido la oportunidad de leerla varias veces y realmente son una inspiración. Y también este cuento me ha servido para reflexionar precisamente la importancia que tiene exteriorizar lo que uno siente también. Y bueno, Cortázar a través de esta obra nos entrega una lección literaria y existencial porque la literatura no siempre responde, pero sí transforma. Nosotros a la final en este cuento no hallamos una respuesta a qué es lo que realmente busca Johnny para ser feliz, pero realmente sí nos transforma en el sentido de que relacionándonos con este personaje también podemos ver algo de nosotros que nos permite crecer también como personas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente Valeria y yo lo apreciamos de corazón y como dije, espero que esta no sea la última vez que tengamos este tipo de encuentros. Muchísimas gracias, en serio. Valeria, no sé si quieres acotar algo. Muchas gracias. Éxitos, éxitos. Nos vemos en algún momento. Gracias. Gracias, chicas. Gracias.